las personas que están buscando aprender inglés rápido, aprender inglés en 3 meses, aprender inglés en 6 meses, aprender inglés mientras duermo. Ya Por ejemplo, si alguien va para China, how much, how many, ya con eso tiene, ¿sí o no? es importante, o sea, seguir humanizándonos en tiempos de IA. Porque creo que es algo que falta mucho en la industria de la educación de idiomas, y es, uno puede aprobar un examen, pero no necesariamente puede ser una persona fluida en el idioma. Bienvenidos a un capítulo más de Marketing sin filtros. Hoy vamos a seguir con un tema educativo, pero nos vamos a centrar en institutos y centros de idiomas. Normalmente me acompaña David, mi compañero, director de posicionamiento, pero hoy tenemos una invitada muy especial. Geraldine Cardona, ella es fundadora de Worldline, una empresa que surge o parte como un centro de idiomas, luego va migrando sus productos y servicios, ya nos contará ahorita, pero también es la CEO. Bienvenida, Geraldine. Hola, bueno, muchas gracias. Un gusto para mí hoy acompañarlos aquí. Hoy va a estar carnudito porque David, de hecho ahorita me estaba mostrando, que hace muchos años tiene un portal de nicho, renicho, 4 portales ahorita, 4 portales nicho, renicho, SEOs, para atraer un público que está interesado en aprender inglés. Partamos desde la base. Geraldine tiene mucho conocimiento en esto porque pues, ya nos va a contar sobre eso. De hecho, partamos de ahí. ¿Cuál es tu experiencia con los centros de idiomas? Ok, bueno, todo parte desde como una primera experiencia de acercamiento desde el área administrativa. Apoyé procesos administrativos acá en Colombia en un centro de idiomas en el cual pues ayudaba con todo el proceso de registros, de pues los clientes llegaban, cómo hace su proceso de, de matriculación y claramente cómo poder ellos acceder a los servicios de inglés. Algo pues súper importante en ese momento era que las personas ingresaban y se los tomaba un speaking test para poder conocer, bueno, qué nivel estaban y claramente poderlos pues hacer o permitir acceder al nivel en el que requerían y claramente poder entrar a su curso. Y otra, o pues como saltado a la experiencia, me fui del país y ya luego pude entrar a un instituto de idiomas en Quito y en este hacía procesos de labor publicitaria, de pronto así como un ejercicio de community manager y bueno, ayudar como toda la parte de social media de este instituto, pero también me involucré en el proceso. Voy a empezar con una pregunta que puede ser lo más absurda del mundo. Y no me vayan a funar en redes por lo que voy a decir, pero ¿por qué una persona desea estudiar inglés? O sea, desde la intención de búsqueda y desde tu experiencia en la gente que llega a matricularse, la gente, por qué desea estudiar inglés? Yo. Hay muchas razones, y creo que depende mucho también del momento o la etapa de cada persona, depende mucho del lugar donde vive, depende mucho del contexto social, de las necesidades. Pero, por ejemplo, voy a utilizar, ya que dices que es una pregunta absurda que no es, hay personas que, por ejemplo, buscan aprender inglés porque quieren cantar en inglés. No estoy hablando de ningún motivo académico por ahora. Personas que quieren aprender inglés, personas que quieren inicialmente saber, por ejemplo, cómo leer frases en inglés, cómo leer canciones en inglés, personas que están buscando, por ejemplo, cómo leer anime en inglés, personas que quieren, por ejemplo, en este caso, escribir historias en inglés. Es decir, hay muchos motivos por los que una persona, fuera de lo académico, fuera de lo profesional, quisiera aprender inglés. Y eso lo vemos mucho dentro de lo que nosotros hacemos cuando desarrollamos investigaciones de palabras claves, análisis de competencia, etcétera, es cuál es la razón por la que una persona contactaría un centro de idiomas. Es decir, cuál es la razón, uno, por la que una persona quiere aprender inglés y a partir de eso está buscando, en ese caso, una opción en la que pueda apoyarse para aprender un idioma, que puede ser inglés, francés, alemán o cualquier idioma. Opción uno, institutos de idiomas. Opción 2, profesores particulares. Opción 3, pues autodidacta. Voy a utilizar otros casos. Personas que necesitan inglés para estudiar en el extranjero, personas que necesitan inglés para trabajar con empresas internacionales que buscan personal que sepan inglés, personas que quieren convertirse en algún momento en profesores o en facilitadores de un idioma concreto que puede ser en este caso inglés. Es decir, hay muchas variaciones o hay muchas necesidades
por las que una persona aprendería un idioma, que no solamente lo segmentaría en inglés. Y a partir de ahí, incluso iría a mucha más profundidad, pero va a depender de cada caso. Pero hay muchas. Las más grandes suelen ser opciones profesionales, mejor trabajo o un trabajo mejor remunerado, opciones educativas, personas que quieren estudiar en otra lengua o personas que necesitan la aprobación o un certificado para obtener un título porque le exige a la universidad eso, esa certificación. Y la tercera, por motivos mucho más personales, por hobbies que pues, también son Y en la realidad, en el día a día de los centros de idiomas, esas necesidades se focalizan en qué. Puntualmente, o lo que encontré y lo que vi desde donde también lo experimenté, es para casi siempre el nicho es muy universitario. Son jóvenes o adultos jóvenes que están buscando profesionalizar su inglés, su carrera, o pues que también es un requisito para poder graduarse. Entonces, muchos eh, de estas personas son ellos. Además, algo que también tocabas y me parecía muy importante, otro nicho muy importante son las personas que van a migrar al exterior a seguir profesionalizándose. Entonces, personas que están teniendo una maestría, un posgrado o algo por el estilo, sí o sí requieren ir, entonces, más allá, porque eso también es importante dentro de las academias de idiomas, y es que más allá de enseñar el idioma, buscar profesionalizarlo, es decir, que puedan tener una certificación internacional, que de hecho es lo que hace que las personas, o en este caso, pues sí, los estudiantes, también sientan un atractivo por las instituciones que no solo les ofrecen estudiar su inglés, sino certificarlo. Entonces, mire que acá tenemos ya una línea clara de lo que necesita un centro de idiomas. Certificación, validación y un tema de avance profesional. Si llega a ese instituto de inglés, te llega Geraldino y te dice, David, necesito atraer ese público, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Yo creo que, y voy a hacer la comparación, yo tuve varios sitios web hace 5 o 6 años y en ese momento el primer sitio que tuve estaba dedicado solamente a aprender inglés con podcast. Es decir, lo que yo hacía es, creaba contenido de vocabulario, aprender verbos en inglés, adverbios en inglés, adjetivos en inglés, mejores frases en inglés, mejores frases de películas en inglés, es decir, mucho contenido educativo, digamos, en la que el usuario se saliera un poco de la formalidad del libro académico, pues que es válido claramente en el proceso de aprendizaje, y entendiendo eso en ese momento funcionaba muy bien. Ahora, las necesidades han cambiado también porque hay muchas herramientas. Entonces, lo primero que hay es entender, uno, mi oferta académica, cómo la relaciono con las formas de aprendizaje. Por ejemplo, cuando uno analiza las intenciones de búsqueda de los usuarios en Internet, hay personas que están buscando cómo aprender inglés con películas, cómo aprender inglés con canciones, cómo aprender inglés con aplicaciones, cómo aprender inglés con libros, cómo aprender inglés con frases, cómo aprender inglés con Instagram, cómo aprender inglés con TikTok. Es decir, ya los usuarios, yo creo que hace 10 años jamás hubiese buscado en Google aprender inglés con YouTube o en TikTok o en Instagram. Tal vez porque soy otra generación y esas necesidades son muy latentes cuando uno trata de entender qué es lo que están buscando los usuarios. Esa es la opción uno, recursos y plataformas. Pero esta también es las personas que están buscando aprender inglés rápido, aprender inglés en 3 meses, aprender inglés en 6 meses, aprender inglés mientras duermo, aprender inglés en una semana, aprender inglés sin estudiar. Es decir, hay muchas opciones que tienen que ver con el tiempo. Es decir, en cuánto tiempo voy a aprender el idioma. Voy a utilizar inglés, voy a decir francés, cualquier idioma, o alemán, portugués, turco, el que sea. Y adicionalmente, entiendo cuáles son las plataformas y formatos, entender las necesidades de tiempo, porque el que quiere aprender un idioma siempre lo quiere aprender, o la mayoría de las veces, rápido, y lo conecto con la tercera necesidad, aprender un tipo de inglés, que no necesariamente es determinante, pero sí es importante, y es, hay personas que dicen, yo quiero aprender inglés británico, porque me voy a Inglaterra, porque me voy a Escocia, porque me voy a Australia, que pues es un acento distinto, pero tiene una gran influencia pues el inglés británico. Quiero aprender inglés americano o estadounidense. Quiero aprender un inglés como el de tal o cual lugar. Entonces hay una tercera necesidad y es, a pesar de que es inglés, hay variaciones, como también ocurre en español. El español que se habla en España es una variación muy distinta a la que hay en Colombia, en Venezuela, en Chile, etcétera. Entonces, más allá de arrancar con la oferta del servicio, que sí es importante, qué cursos voy a ofrecer, si es para certificaciones, por nivel, etcétera, es qué están buscando los usuarios con respecto a cómo quieren aprender o cómo creen ellos, que esa es como la premisa,
¿cómo cree el estudiante que va a aprender más rápido? ¿O cómo cree que va a aprender el idioma? Que eso también creo yo que, y también se la pregunto a Geraldine un poco, y es a veces un poco ilusorio cuando uno dice, voy a aprender inglés. Hay gente que dice, ya aprendí inglés. Uno nunca dice, ya aprendí español, porque todos los días aprendemos un nuevo término, una nueva conjugación, una nueva palabra. Entonces decir que ya aprendí inglés, también a mí me parece interesante y es matizarlo, y es cómo obtengo un nivel de inglés suficiente para aprobar un examen que me permita unas habilidades para desarrollarme. Particularmente me gusta mucho ese enfoque, y es, más allá de decir voy a aprender inglés, es voy a adquirir las habilidades para comunicarme oralmente o de manera escrita en un ambiente concreto, que creo que es algo que falta mucho en la industria de la educación de idiomas, y es, uno puede aprobar un examen, pero no necesariamente puede ser una persona fluida en el idioma, que son dos cosas distintas. Entonces no sé cómo lo ves esa parte, digamos, las necesidades de los estudiantes y también la relación con lo que ofrecen los centros de idiomas. Si crees que hay un match, si hay una relación cercana, especialmente teniendo en cuenta que la forma de aprender idiomas ha cambiado mucho. Es que yo recuerdo que la primera vez que yo aprendí, que hice un curso de inglés cuando tenía, no sé, 19, 20 años, era una formación de 10 meses, nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ujú, Cada mes tenía un libro, me correcto. daba mi certificado. Cuando yo salí del instituto sabía escribir muy bien, pero yo no sabía hablar, mi listening era muy malo. Entonces, cuando uno decía, tengo el certificado de inglés, también digo, cuando uno hace SEO, marketing, ¿qué es lo que ofrezco realmente al estudiante para atraerlo? David da una visión muy desde la intención de búsqueda, desde la necesidad. Habla de la gente busca desde una particularidad y es la herramienta, la plataforma, desde aprender inglés haciendo tal cosa. Eh, pero cuando se dan las discusiones en el centro de idiomas, en un instituto de estos, ¿cómo piensan al interior atraer el público? ¿Qué discusiones se dan? Ok, antes de responderte eso, quiero acotar algo muy valioso que David decía, y es como las personas ahorita también están eligiendo sectorizar su inglés. Ejemplo, inglés de negocios, inglés, no sé, de tecnología, inglés para startups. Exacto, es como que ahorita las personas están también buscando como hacerlo menos genérico y de pronto más específico. Entonces quería acotar a que creo que también, de hecho, ahorita la demanda es muy en eso. Hay muchas personas que llegan diciendo, yo solo necesito generar negocios en Estados Unidos y requiero hablar y requiero mi speaking y ya Por ejemplo, está. si alguien va para China, how much, how many? Ya con eso tiene. ¿Sí o no? Sí, no, Algo así, ajá. sobreviví. Entonces, creo que con todo lo que tú hablas de sectorizar, creo que también se sectoriza por interés puntual. Entonces, siento que ahora también la industria ha cambiado en torno a. En base a lo que tú dices, digamos, desde las ofertas, digamos, académicas de los institutos ahora, vuelvo a lo mismo. Siento que son para personas jóvenes o jóvenes universitarios que sí o sí requieren alcanzar su suficiencia de inglés para poder como dar su siguiente paso profesional. Entonces, siento que la generalidad, y ahí me disculparán las academias de inglés, y si no, pues cool que lo puedan compartir, pero siento que está planeado y está organizado para que tú tengas las bases del idioma eh, genéricas, porque no se entra en ningún tema específico como lo hemos hablado acá, sino que son genéricos, son tal cual como tú dices, niveles donde, y pues a ver, también se baja, y todo esto se rige bajo el marco común europeo de referencia para las lenguas, que es sobre las cuales todos los institutos de idiomas se rigen. Entonces, esto requiere de que tú vas a pasar de una A1 a una A2, luego a un B1, luego a un B2 y por último un C1. Y claramente para que tú vayas en esa escalera, pues hay ciertas, ejemplo, en una uno tú vas a aprender saludos, vas a aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo ese tipo de cosas. En una 2 entonces ya tienes, de pronto ya sabes más colores, sabes verbos, los irregulares, ta, ta, ta. En un B1 ya es más conversacional. Entonces, siento que realmente la estructura que se brinda hoy en la parte de los institutos de idiomas, pues es como algo que ya está regularizado y por eso ese estándar es el que se sigue ofertando, se sigue ofreciendo y es lo que se ofrece a las personas. Entonces, alcanzar en este caso un C1, que sería, bueno, un C2 es el nivel más alto, eh, pues claramente te llena de un montón de competencias, de vocabulario. Siento que lo que hace es que te enriquece en vocabulario
para que obviamente puedas tener las habilidades ya luego comunicativas. Eso. ¿Y qué tipo de discusiones dan entonces cuando van a entrar el público? Esa es la... Ok. Bueno, yo lo hablo también como desde la experiencia, entonces siempre como las discusiones o desde donde queríamos ofertarlo era, vuelvo a lo mismo, la importancia de que puedas tener tu nivel, perdón, tu inglés y que puedas tener tu nivel, como que puedas prepararte para tu suficiencia, perdón. Entonces las discusiones que hacíamos era, ok, nos enfocamos bastante en toda la parte universitaria y pues como que siento que voy a hincar mucho ahí porque era donde más nos hemos movido y también donde siento que hay un gran impulso para esto y donde también hay una demanda porque pues también son los clientes que tienen con qué pagarlo y que necesitan sí o sí tener el idioma, entonces es donde acceder para nosotros era, ok, ese es el nicho en el que están necesitando sí o sí esto. Entonces lo que nosotros hacíamos era poder traer a la mesa, ejemplo, carreras. Entonces, un ejemplo, la parte de comunicación. Los comunicadores requieren para poder graduarse un nivel B1. Entonces era como, ok, vamos a promocionarlo, entonces vamos a hablarle directamente a la parte de los comunicadores y es como, hey, necesitas alcanzar tu suficiencia de inglés, nosotros te ayudamos a que alcances tu suficiencia y que puedas prepararte para tu examen y ta, ta, ta. Entonces, y le hablábamos directamente a los comunicadores, un administrador, un ingeniero. Entonces, traíamos a la mesa ese tipo de casos y de temas y pues obviamente lo llevamos más allá. Además de, digamos, también lo que hablábamos de por nicho. Entonces, encontrábamos que hay empresas que requieren sí o sí un inglés de negocio, listo. Entonces, lo que hacíamos era, vamos a ofertar un inglés donde vamos a dar más vocabulario de negocios y vamos a promocionarlo también en la parte de empresas. Entonces, más esas eran las discusiones o son las que se trae a la mesa desde cómo vamos a, pues, qué le vamos a ofertar y cómo lo vamos a hacer. Miren algo que logré identificar acá con algo que están planeando ustedes. O sea, los centros de idiomas son, es una educación no formal, ¿cierto? Porque, digamos, se certifica, pero digamos que no tienes que ser bachiller para estudiarlo o no tienes que ser un profesional para estudiarlo, pues, eso puede ser cualquiera. Pero tiene una estructura de educación formal, es decir, para llegar al C2, que es el nivel más alto, creo que estoy entendiendo, Sí. tienes que haber validado un A1, un A2, un B1, un B2 y te va yendo así. Es decir, para pasar a una letra, si es un nivel más alto, tienes que pasar la anterior. Eh, pero también nos dicen que llega mucho por la necesidad, para ingenieros, para tal trabajo, para tal validación. Entonces, cuando llega alguien, me imagino que ahí entra el tema del speaking test, que ya nos vas a contar entonces cómo lo enrutan, pero en realidad eso se comunica de esa manera. Lo que ves de un centro de idiomas se comunica así, se atrae al público así, se hace desde las acciones de marketing al interior de esa manera o simplemente es un tema más operativo. Es decir, hay una relación entre la operación, cómo funciona y cómo se comunica para atraer, como lo ves vos, David, un tema externo. Eh, yo creo que los centros de idiomas, digamos que yo soy, no voy a decir que me gusta mucho la formación al aprendizaje de idiomas personalizada. Es decir, con profesores particulares y es cuando creo que hay un contraste importante con los centros de idiomas. Porque la educación en los centros de idiomas, como decías, al igual que con las universidades, suele tener una estructura un poco más encajonada o formal. Es decir, no todas las personas aprenden igual. No todos tienen las mismas habilidades desarrolladas y algunos aprenden de una forma más que otra. Cuando uno ve la oferta, y voy a hablar de los sitios web, cuando uno ve un sitio web de un instituto, mm, generalmente suele tener dos grandes categorías: inglés para públicos concretos profesionales, para adultos profesionales, universitarios, inglés para niños o inglés para un público concreto. Suelen ser los públicos: niños, adolescentes, adultos jóvenes, si se puede llamar, y profesionales. Y adicionalmente está otra gran categoría que tiene que ver con los niveles, que los niveles puede variar. Yo puedo tener un nivel, digamos, como autodidacta B1, hago el speaking test y a partir de eso validan un B1, el que cual a partir de ello puedo seguir a nivel B2, C1, etcétera. Como hay personas que también hacen un test y están en un nivel B2 porque han Ujú. estudiado por su cuenta durante mucho tiempo o porque ya estuvieron en otros centros de idiomas. ¿Qué creo que falta? Lo que mencionaba Geraldine, por ejemplo, que sea mucho más visible la especificidad, porque al igual que en nuestra industria, está pasando mucho que
los idiomas están apuntando a la especificidad. Inglés para ingenieros, inglés para médicos, inglés para abogados. ¿Por qué? Porque requiere un conocimiento técnico que ni siquiera nosotros en nuestra lengua nativa a veces conocemos cómo se dirá esa palabra en nuestro idioma. Entonces, en el caso de los sitios web y los centros de idiomas, creo que hace falta expandir la oferta, diversificar esa oferta en cuanto a la forma en la que se aprende, a los formatos, a los recursos, y también diría abrirse a otro tipo de recursos académicos. Voy a utilizar un ejemplo. Hace no sé, 2 semanas un amigo me escribió, que hizo posgrado conmigo hace mucho tiempo. Creemos un manual que se llama Español Colombiano. Es decir, cuando uno estudia en Europa, generalmente los europeos estudian con manuales de español de España. Y las grandes variaciones con respecto al español, que no hay tampoco, ellos hablan de un español latinoamericano. No existe un español latinoamericano tampoco, ¿cierto? Entonces, en este caso, creo que también es una gran oportunidad para los centros de idiomas, para las empresas de publicación y distribución de material, y es cómo hacer que ese contenido también sea más adaptable según la necesidad. Porque eso pasa mucho, nos ha pasado a todos. En el libro veo unos textos que son bastante genéricos y eso se oferta mucho en los programas, pero cuando uno va a la vida real, como que no se parece necesariamente a la forma en la que se habla, a la forma, por ejemplo, tú nunca vas a ver un manual y pues no estoy diciendo que se deba hacer. Imagínate una persona que aprende con un manual allá en, no sé, en Manchester, en Inglaterra, aprendiendo español, por ejemplo, y llega a Barranquilla, a que nuestro founder Fabio Araujo le hable en español. No le entiende porque habla muy rápido y porque habla muy costeño. Entonces, en este caso, con los centros de idiomas, creo que aplica también al revés. ¿Cómo hacer para tener recursos del idioma que a pesar, o además del libro formal, cómo tener otros recursos que también se puedan hacer en la oferta? Que eso, yo creo que hace falta esa especificidad o esa atracción de qué cosa le puede interesar a una persona, que al final lo que quiere aprender una persona es el idioma, pero también quiere sonar natural, quiere pronunciarlo bien, y creo que eso podría ser un buen recurso de ventas, que nunca lo he visto, como que vea, cuando usted termine este curso, dentro de un año y medio, 2 años, usted va a tener una fluidez tal, con unos recursos que son tal, para hablar en estos contextos, en la oficina, en la fiesta, con los amigos, sobre estos temas, y a partir de eso también visualizar eh, qué tipo de elementos al final, digamos, la persona va a adquirir para desenvolverse. Es mucha información, es muy difícil hacer eso porque claramente es mucho material y entiendo muy bien que los centros de idiomas, como cualquier universidad también, o centro de formación técnico, tienen muchos retos, pero creo que es aterrizar un poco y hacerlo mucho más humana, que a veces la información que yo veo en los centros de idiomas, para mí me parece, puede ser muy acartonada, muy formal y poco específica sobre qué va a pasar conmigo dentro de un año y medio. Más allá de que me digan que voy a tener un nivel B2, que eso no dice nada. Claro. Entonces, Ahí, perdón, quiero solo sí, acotar algo, porque vender educación, también cuando, y pues ahora que te escucho, pues de acuerdo en muchas cosas, sin embargo, genera un poco de ruido porque cuando se vende educación, es un poco complicado garantizar resultados porque el resultado depende del estudiante. Entonces, que también es como, creo que son uno de los miedos, ¿sabes? Cuando sí. uno promociona o vende algo en este campo o en este contexto como vender inglés. Yo te puedo asegurar que yo te voy a vender un curso y que tú vas a cumplir esto, pero yo no te puedo asegurar que tú vas a salir hablando inglés porque esto va a depender de ti, más de ti que de mí, técnicamente. Es como yo te doy los recursos y demás. Ujú. Entonces, creo que también al momento de comunicar y vender desde la parte de educación, pues yo lo digo como es un miedo porque también he estado en la postura de, pues de vendedora, de, ok, sí, de ofrecer, ven, yo te ofrezco mi curso, em, ven, yo te preparo, pero es como la garantía Sí, de que sea un éxito, es como, ahí entra como una encrucijada, porque es como, yo te puedo garantizar, no sé, mi metodología. sí. Sí, porque esto y ta, y posiblemente hay casos de éxito, pero que aprendas sí o sí es como, uff, Pero fíjate que ahí comentó algo Juan, y es algo como interesante en la industria de los idiomas, y es una gran pregunta que yo he hecho y me han hecho, y es, ¿realmente aprendo el idioma en el centro de idiomas? Eso aplica para cualquier idioma. Uno no aprende idiomas en el centro de idiomas. Es decir, usted no va a aprender inglés, ni francés, ni alemán en una clase de 1 hora, 2 veces a la semana. Eso no va a pasar.
El centro efectivamente te ofrece una metodología, una ruta de formación, unos recursos, pero depende el otro porcentaje, que es mucho más grande, del estudiante, que es cuando creo, y de acuerdo contigo, y es qué ruta, más allá del recurso, del libro o de la clase, qué ruta fuera de clase puedo ofrecer de recursos Epa. para yo aprender y desarrollar, en este caso, el idioma. Desarrollar el idioma no, desarrollar mis habilidades o los skills para, digamos, ver un avance y una mejora en mis distintas habilidades. Creo que hay ese acompañamiento, ese sería para mí un gran Un diferencial, plus. un plus, porque Epa. en el centro de idiomas yo estoy con 8 personas, 10, 5, 4, o si es una clase personalizada o de 2, pero ¿qué pasa cuando salgo del centro de idiomas? Entonces, bueno, no, es que no he tocado el libro, ni he visto un podcast, escuchado un podcast, ni he visto un video, ni nada durante los últimos 5 días. Claro, Entonces, solo en clase no se aprende. exactamente. Entonces creo que el tema de ese marketing ahí, creo que también sería muy Es que interesante. para allá iba, miren, escuchándolos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de hecho son aislados, porque en la enseñanza depende mucho de la metodología, del docente, del escenario educativo, y el aprendizaje depende mucho del proceso cognitivo de la persona, cómo aprende, si se alimentó o no, su contexto, con quién se relaciona. Entonces una cosa no tiene que ver con la otra, pero en ese sentido, entonces, ¿cuál es esa promesa de valor que hacen los institutos cuando la enseñanza no depende del aprendizaje? Porque, listo, yo me matriculo y posiblemente nos matriculemos los dos. David aprende en 2 meses y yo nunca pude aprender. Ahí que, ¿cómo es el sistema de los acuerdos de niveles de servicio? Bueno, hay algo muy importante y demás, y es que claramente ya como instituto y como desde un área pues administrativa, pues tú debes de presentar exámenes, tú tienes recuperatorios, o sea, funciona como cualquier formato de educación. Entonces es como si él aprendió y pues tú no, pues solamente te quedaste, entonces puedes volver a presentar tu examen o vuelves a estudiar o repites el módulo. Es como que sí, no sé, entonces ya tu grupo avanzó, eso ocurría mucho también en los centros, es como te quedaste, pues entonces ingresas con otro grupo en el mismo nivel. Es como, eh, obviamente, pues uno como instituto en ese contexto, cuando éramos, es como que tú soportas y le das, pues sí, como sostienes al estudiante para que pueda avanzar. Claramente acá hay compromisos claros como, digamos, el tiempo. A veces las personas también entran o se inscriben a un curso, es como inscribirse al gimnasio, es como, pues si no te ejercitas no va a ocurrir nada. Ujú. Entonces también cuando se hace un proceso de matrícula, pues hay garantías y también pues hay descargos de responsabilidades, como si tú no sé, no cancelas y no programas la clase que tienes que recuperar, pues claramente pues la vas a perder o si la cancelas sobre la hora, pues no hay manera de poderla, bueno, hay un montón de opciones, ¿no? De poderla como, sí, volverla a tener. Eh, entonces, sí, o sea, creo que más es como el tipo de garantías y como ya es de una parte o estructura, como, ok, no, pues entonces ven, te devuelves, vuelves y avanzas, perdiste el examen, pues vuelves y presentas el examen y demás, y pues ya, sí, es como que, Y eso mismo pasa con marketing y temas comerciales. Ujú. Un tema es el proceso de marketing, otro el tema comercial. Entonces, por ejemplo, a nivel de marketing, Sí. plantéate acá de manera rápida y resumida, ¿cómo podría ser un tema de captación de leads frente a todas las aristas que estamos hablando? Sí. Y luego nos cuentas cómo es ese proceso comercial. ¿Cómo funciona actualmente o desde la experiencia que tuviste, pero también cómo debería funcionar? Yo creo que ahí, Juan, en la parte de marketing, y lo va a relacionar con nuestra metodología, pues, que estamos utilizando mucho para el sector educativo, que es una metodología de señales para visibilizar una marca en agentes de IA y Que eso lo pueden posicionamiento. consultar en el sitio web, Sí, densidad de señales. la densidad de señales dentro del sitio, en el blog del sitio, y creo que aplica mucho y sería un, creo que los centros de idiomas tendrían una gran cantidad de recursos a desarrollar utilizando esa metodología. ¿Por qué? Porque al final los centros de idiomas, además de vender las formaciones, sea por nivel, por necesidad, por rapidez o lo que sea, tienen para producir mucho recurso. Entonces, por ejemplo, lo que hablaba, además del sitio web, ¿cómo produzco contenido para captar
pero también para, en este caso, formar, digamos, recursos en LinkedIn, publicaciones en LinkedIn, recursos en YouTube, recursos en TikTok, recursos en Instagram, recursos en el sitio web, recursos en el, no sé, la ficha de Google Business Profile, en foros. Al final, creo que el centro de idiomas o los centros de idiomas, además de atraer y generar leads, digamos, tienen un rol de formadores, de ofrecer recursos para el aprendizaje. Digamos que en cuanto al marketing global, y lo haría como una ruta, es, número uno, tener en cuenta qué servicios tengo hoy, qué servicios tengo por necesidad, nuevamente necesidad, por certificaciones, que hay muchas, o por público o por ciudad, por ejemplo, o por modalidad, online, virtual, etcétera. A partir de eso, comprender con una investigación de palabras claves qué están buscando los usuarios, qué es de contenido informativo que yo puedo ofrecer y qué es de contenido transaccional para vender mis servicios. Tercero, analizaría mi competencia. ¿Qué hacen otros que yo no hago? Por ejemplo, hay centros de idiomas especializados en inglés para niños o en idiomas para niños. Hay centros de idiomas especializados en inglés o idiomas para negocios o en formaciones para aprobar un certificado. El IELTS, el TOEFL en inglés, el DALF y el DELF en francés, el GET Certificate en alemán Ujú. o los que sean. Y entendiendo ese grupo de esas tres o esas aristas es mi sitio, mi oferta con mi sitio, mi keyword research y mi análisis de competencia, evaluar qué puedo mejorar de lo que tengo en cuanto a los servicios o productos que puedo ofrecer nuevo, que era lo que comentaba Geraldine, inglés de negocios. ¿Cómo lo puedo ofrecer? ¿A qué tipo de públicos? Y negocios no es igual hacer negocios en la industria médica que en la industria, por ejemplo, legal, o hacer negocios para emprendimiento. Fíjate que ya inglés de negocios ya tiene otro subnivel de especificidad. Y esa oferta, mejorarla y qué puedo ofrecer nuevo de cara a lo transaccional y de lo informativo, que pues cuando yo tuve los sitios web, era parte que yo decía, veo muchos recursos en internet, pero debe haber gente igual que yo que le gustan mucho los podcasts. Entonces voy a hacer un sitio web de aprender inglés con podcasts, de viajes, de literatura, de ficción, de películas, etcétera. Ujú. Ofrecer contenido que realmente ayude fuera del espacio de clase, que creo que ese es, para mí es un factor diferencial. Y hoy que tenemos, yo no soy de los que dice que los profesores de idiomas van a desaparecer. No sé, creo que un profesor o un instituto de idiomas es muy relevante en ciertos procesos de aprendizaje. Y creo que es ahí donde los institutos y los profesores particulares tienen un gran valor, porque escucho a una persona, no, ya yo puedo aprender con ChatGPT. Es una plataforma que te ayuda a acelerar tu aprendizaje. Y los institutos pueden, ¿por qué no crear un chatbot de mi centro de idiomas, Ujú. en el cual los usuarios pueden consultar y conversar con el chatbot? Pero creo que es un tema un poco también de creatividad de cara a la creación del contenido. No sé si todos los centros de idiomas tendrán pues, equipos de comunicaciones o de marketing, pero creo que esa sería la ruta que yo iría para marketing de un centro de idiomas. Y en la actualidad, más allá de la actualidad, el proceso comercial cuando se tocó, ¿cómo era y cómo debería variar a esta nueva realidad? Ok, en ese momento pues, se manejaba muchísimo toda la parte de referidos, como hablaba pues hace un rato, como por sector, entonces también se hacían alianzas B2B con universidades para poder, ejemplo, no sé, una facultad, la facultad de administración, entonces con ellos se hacían pues de pronto ya alianzas o negocios para poder ofertar u ofrecer toda la parte de la certificación internacional, algo que es muy importante también reconocer y es las certificaciones. Una, la que da el instituto, que certifica que tú cumpliste el nivel, y otra es prepararte para un certificado internacional, que pues ya es también para espacios como viajar o algo por el estilo, o pues mejorar también tu hoja de vida. Acá entramos a la parte Cambridge, TOEFL, IELTS, que si bien creo que gran parte de los institutos la ofrecen, no todos la ofrecen. Entonces siento que también eso creo que eso da un plus, o en ese momento era un plus dentro de lo que ofertábamos, ofrecíamos, porque en ese instituto era representación de Cambridge. Entonces, siento que tener también un respaldo internacional o un respaldo, pues como con ese peso, como lo es Cambridge, hacía que fuera
que la gente accediera, ¿sabes? Como, uff, sí, porque yo voy a estudiar con ellos y al final voy a poder prepararme y voy y me certifico en Cambridge porque pues estas instituciones pues son instituciones aparte donde vas y te certificas. Entonces eso hacía que generara un plus y que claramente a las empresas B2B les generara un interés en, ok, porque también genera prestigio para las universidades y decía como, sí, yo quiero, porque ellos me los van a certificar con este. Entonces, esa parte B2B también se trabajaba, digamos, en ese contexto eran muchos asesores, recuerdo que eran bastantes, y cada uno trabajaba pues su lista de referidos, habían otros que trabajaban puntualmente estos B2B con universidades y otros que trabajaban con empresas, porque era muy enfocado a la parte de negocios, importaciones, exportaciones, que era uno de los temas puntuales en Ecuador, puntualmente, que era donde pues estaba ahí y trabajaba ya. Em, entonces funcionaba muy de esa manera, ¿sabes? Como, pues siento yo que ya este contexto es demasiado arcaico, ese ejercicio de ir a tocar la puerta a la universidad y funciona, claro, sí, pues las relaciones siguen siendo importantes y este tipo de relaciones más, pero para los institutos de idiomas, yo siento que algo que obviamente hay que crear y evolucionar, conecto mucho con lo que dice David, y es crear espacios donde de verdad como que, ¿sabes? Yo lo llamaría como un universo donde si yo entro a tu instituto, o sea, como que Ujú. mi universo se convierte en inglés, o sea, yo para donde voltee a ver, tengo inglés, actividades, y de pronto que sean algo que empieces a vivir el inglés, como que de verdad, como si tú entraras a un universo diferente, más allá de solo las clases que siempre se ven. Claramente, pues ahorita toda la parte digital y que ya los institutos ofrecen modalidad presencial y también a distancia, o las pregrabadas y pues como que todo lo que ahorita ocurre, pero yo siento que sí deben de haber pues herramientas que te permitan eso, acceder a, ejemplo, no sé, qué nota sería que te enseñen a configurar todas las cosas de tu celular para que estén en inglés, como que siempre me parece genial lo que decías de tener un chatbot personalizado del instituto y que yo vaya y le consulte algo, como hago con ChatGPT. Ujú. Oye, ¿por qué el vidrio, no sé qué? O sea, porque ya se volvió un buscador, entonces como, ¿cómo volvería eso algo del día a día y que yo ya de pronto no hable solamente con ChatGPT, sino con este recurso que eso me pareció muy top. Em, También elijo creer que una de las cosas que puede generar o hacerse muy atractivo es para los mercados emergentes. Yo siento que ahorita, digamos, con todo este mundo del emprendimiento y cada vez son como más las comunidades de emprendedores y como que este tipo y como esa hambre del mundo, de viajeros, es como, ¿qué tal si se empiezan a crear comunidades? Siento que sería cool, Ujú. eh, pues nunca he visto, ¿sabes? Una academia o un instituto que tenga una comunidad de viajeros, ejemplo, que haga Ujú. cosas así y Sí. cosas así. Es como, Interesante. Sí. es como, wow, yo sería como, qué nota, Sí. quiero estar en ese instituto porque vamos de hecho, no sé, generan auspicios hasta para bonos, cosas, yo qué sé. Es como, ese instituto me encanta porque nos da, aparte de eso, un montón de beneficios alrededor y pues conecto con más viajeros, entonces te permite un intercambio multicultural. em, y pues que acá hay una línea muy delgada entre un instituto de idiomas y ya volverse una agencia de intercambios y viajes, porque Claro. pueden mixearse y por qué no. Pero eso, ¿sabes? Es como que, wow, para mí eso sería como crear esas comunidades. Venga, hablemos un poquito de los competidores, porque este nicho es grande, tan grande que les voy a traer este dato de la ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, Voy a dar este dato cada 100.000 habitantes, que es por lo general como se miden los indicadores de sostenibilidad. Cada 100.000 habitantes, para el que nos esté viendo, calculen 2 estadios Atanasio Girardot o 2 Campín o 2 Metropolitanos llenos. Esos son 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes, en promedio, hay 4 hospitales. Sí. Por cada 100.000 habitantes, en promedio, hay 67 colegios. Todo el mundo necesita estudiar y todo el mundo se enferma. Por cada 100.000 habitantes, el promedio son 15 centros de idiomas. Son muchos centros de idiomas, ¿cierto? Hay mucha oferta acá para captar, de competencia. Pero entonces súmele a eso que las mismas universidades que no están dentro de este dato también ofrecen diplomados y talleres y cursos de inglés. Entonces súmele a las universidades. Tercero,
súmele la EdTech, súmele su Platzi, Coursera, tal, tal, tal. Y súmele las plataformas que empiezan a surgir, Duolingo, y ahorita hay una plataforma que no me acuerdo cómo se llama, pero que me tiene hasta acá en publicidad de Instagram, sí que la descargo. Sí. ¿Cómo se media un poquito ese tema de los competidores? ¿Se hace desde la calidad del servicio, desde el acompañamiento al estudiante, o se hace desde más un marketing más agresivo, inviértale capital en pauta, sea agresivo en SEO con los contenidos? ¿Cómo cogemos esto? ¿Quién quiere arrancar con él? Hay algo muy importante que creo que también tomo de algo que David decía ahora, y es que es importante, o sea, seguir humanizándonos en tiempos de IA. Entonces yo siento que por eso, por eso, por eso creo que los docentes, por eso creo que los espacios, por eso creo que la educación, digamos en este caso de un idioma, pues más allá de todos los recursos tecnológicos, sí requieren esa fraternidad, sí requieren tener un contexto donde yo sienta la emoción, donde me cuenten la historia y no simplemente me la contó una IA que se siente plana, sino alguien que me la está mostrando y expresando. Entonces, yo siento que algo que podría seguir o que pues, se podría fortalecer aún más en esos espacios y que haría muy diferente. Vuelvo a lo mismo, bueno, tal vez yo soy como muy dinámica y siempre quiero hacer un montón de cosas, pero donde se siga humanizando, ¿sabes? Donde hayan más espacios, porque sí, la teoría de pronto la puedes ver, y volvemos a lo mismo, la parte tecnológica, es como, Sí. hey, aprovechemos los recursos. Ya no hay necesidad de tener el libro bajo el hombro y el Ujú. diccionario, es como claramente no, pero más bien si los espacios en los institutos se convierten en espacios de crear, en espacios de diversión educativa, claramente. Pues ahorita todo el mundo dice que tiene TDAH, entonces es como, y claramente es por todos los estímulos Sí. visuales y cosas que tenemos, es como, ¿y qué tal si empiezan a crearse en espacios donde no va a haber nada de tecnología y ya es a humanizar, a crear, como a interactuar con los idiomas? A mí, pues de pronto yo soy más romántica en este Sí. contexto y lo veo más humano, más cercano. Y siento que eso pues ya traspasaría el espacio y pues claramente el marketing más fuerte sigue siendo el voz a voz y que se aproveche esos espacios para ya luego masificarlo a través de redes y comunicación y todo. Como que, wow, ¿sabes? Sería hacerlo diferente y es humanizar. ¿Cómo hacemos para humanizar los idiomas? Más pues, en un mundo de inteligencia artificial donde ya pues a la distancia de un clic puedes traducir lo que sea, y hasta lo hace por ti. O sea, ni siquiera ahora para viajar ya hay dispositivos que hay un Ujú. traductor y lo pones y ya está. Entonces, como siento que eso sería humanizar, para mí sería Me eso. gusta eso que dice Geraldine con respecto a diría la humanización del aprendizaje y la humanización, tomando la frase que dice que está buenísima y es la humanización de los espacios donde se aprende el idioma. Y yo creo que los centros de idiomas comparten algo con los gimnasios y es, la gente suele ir al gimnasio y a los centros de idiomas y al mes uno dice, pero ¿por qué no hablo o porque no estoy cuajo? Yo tengo los cuadritos. Pues tienes un mes, 2 meses, 3 meses. Creo que y lo decía, en los gimnasios, la gente tiene, no todos, pero bueno, está un coach y están unos asesores que te dice, ¿usted qué hace los lunes, Juan? Pecho. Pecho. Yo todo el tiempo hago pecho. Ah, bueno. Y los martes hace piernas y los miércoles hace tal. Tiene una rutina. Con los centros de idiomas tienen una ruta de aprendizaje, pero creo que hace falta ese acompañamiento, esa humanización vea, porque no solamente es inscribirte, es también no desertar. Epa, wow, eso está muy El, bueno. el, el- los gimnasios, los centros de idiomas y el SEO, para mí es un ejercicio de fe. ¿Por qué? Porque tú sabes que vas todos los días. Tú no sabes el día que tú no vas a amanecer cuajo de la noche a la mañana y no necesariamente vas a amanecer, digo, el mes, lo que decías, el mes 6 me amanecí, hablo inglés. No, no hablo inglés. Sí tengo unas habilidades mucho más desarrolladas en comparación con cuando empecé. Y eso se da cuenta también en el proceso de acompañamiento. Vea cómo usted comenzó y vea lo que sabe hoy. Entonces diría que los centros de idiomas necesitan, porque creo que sí, hay mucha gente que quiere aprender idiomas y cada vez más con todo el contenido que uno consume, se quiere compartir más con comunidades de viajeros, de emprendedores, personas que hacen negocios, estudiantes. Ya uno se puede conectar con una persona en Google Meet y hablar sobre
cualquier tema. Correcto. Entonces creo que es el acompañamiento, ese seguimiento y tener en cuenta tanto el estudiante, pero que el centro de idiomas lo haga muy claro y es, mucho del aprendizaje depende de usted. Yo le doy la ruta y lo voy a acompañar con recursos, con nuestra calidad de profesores y con todo lo que tenemos disponible en ese proceso. Aparte, pues ahora que lo veo, sí se convierte en un espacio networking repoderoso. Y si Sí, tú conviertes un espacio para crecer, yo siento que también genera una intención de yo quiero ir, ¿sabes? O sea, sí, sí. se crea un espacio que también lo vi, también lo viví. Y era que ponían con un joven de 18 años con una señora de 60 y tanto. No, no hay problema en la edad, Mm, pero el chico quería explorar otras cosas, tiene otros temas y otras conversaciones diferentes para hablar. Y es como si antes se potencializan, ¿sabes? Las edades, los intereses, es como, vuelvo a lo mismo, o sea, si hay un instituto de viajes, carajo, yo quiero, o sea, es como, wow, porque me interesa, mm, porque quiero viajar, porque también está dentro del interés y obviamente profesionalizarlo. O un espacio donde se hable de emprendimientos o cosas así, es como, ¿qué nota de pronto hasta lo hace más premium, hasta mm. puede ser más VIP también, el Sí, contexto, hasta puedes cobrar más porque vas a pertenecer a algo exclusivo, llamémoslo así, y donde se crea también una comunidad y claramente eso va a arrastrar a más gente, va a hacer que tu instituto pues tenga un plus durísimo. Y no sé, pues a mí me conecta un montón como que viéndolo y estando ahí. A ver, yo pues he emprendido también creando instituto y es muy chistoso porque mucha gente me dice como, o sea, que tú hablas muy bien inglés y yo me cago de risa y le digo, pues para vender inglés no necesito saber inglés. Y lo he intentado por muchas veces y es como con docentes de muchas formas, yo creo que he hecho un montón de cursos y yo creo que a mucha gente le ha pasado y es como, ah, sí, yo veo, yo entiendo, yo si hablan, entiendo qué dicen, pero habla como por sobrevivencia, dice 3 palabras y ya como para que me entiendan, ¿ok? mm, ujú. Y siempre lo he cuestionado. Entonces es como, ¿qué hace falta para que yo dé el paso teniendo todo el bagaje, sé cómo funciona, lo vendo, sé que nada. Y era como, ¿sabes? Creo que nunca me he sentido completamente cómoda. Es Claro. como que yo no sé, como que si no me siento cuando lo he hecho grupal, vuelvo a lo mismo, es como que llego yo y hay muchas edades sueltas y saltadas. Entonces a mí, pues, pues me parcho y demás, pero sí, como cada uno anda en su rollo, llega, se va y ta, ta, ta. Y de pronto a mí sí me gusta, o no sé, puede ser diferente eso. Lo he hecho también personalizado, un one-to-one, em, pero claro, el profe solo está comprometido en que lo que ocurre en esa clase y nos vemos dentro de 8 días o en 2 días. Entonces no hay eso, y pues haciendo como el cierre a todo lo que hablamos, siento que sí, o sea, hasta viéndolo como usuaria, como entender cómo funciona el negocio, ver un montón de personas en el ejercicio, venderles, acompañarles y demás, y también ser una cliente, es como, uff, esto podría marcar la Venga, para diferencia. que vamos cerrando, em, creo que fue una buena charla. Súper. Pues, porque mi nicho es más universidades, ¿cierto? Pero aquí se me abrió un panorama impresionante entendiendo un poco cómo funciona un centro de idiomas, tanto a nivel interno como a nivel de posicionamiento. Eh, Agradeciéndote, Gerald, por el tiempo, por el espacio. Si nos cuentas sobre Worldline, tu emprendimiento, tu negocio, cómo surge, qué hacen ahora. Y David, para que finalices tú con los grandes retos que tienen los centros de idiomas. Bueno, primero que todo, gracias, igual a ustedes, qué nota, lo pasé súper rico, qué buena charla, qué buena conversación. Y pues bueno, ya contándote un poquito y contándoles igual un poquito acerca de quién es Worldline, en este momento somos Worldline Translation Center, nosotros nacimos como un instituto de idiomas en Ecuador, nacimos en pandemia bajo la visión de crear un instituto digital, en ese rato todos eran muy físicos y libros físicos y demás, y creímos en que podríamos crear un espacio donde las personas pudieran aprender digital, además con todo el auge que había en ese momento de que todo se estaba digitalizando ya, y dimos ese paso para poder enseñar inglés a adolescentes y adultos, y nos volvimos en ese momento distribuidores de National Geographic Learning en Ecuador y enseñábamos a través de las plataformas de Nat Geo. Y pues preparábamos también para TOEFL, Cambridge, IELTS y así es como nace como tal Worldline. Y en el camino y en este transitar encontramos
una gran oportunidad y era la parte de la traducción de los documentos, pues que viene obviamente de la mano y de pronto enganchadito. De hecho, muchos institutos tienen traducción de documentos. Nosotros quisimos darle el salto y profesionalizarlo, encontrando pues una gran oportunidad desde también la parte tecnológica para poder mejorar este servicio. Actualmente, uno de nuestros activos más importantes es una plataforma y software propio en el cual las personas pueden cotizar sus documentos. Además de eso, se registran, hacen todo el proceso y es en 24 a 48 horas tienes tus traducciones justamente en la plataforma. Tú simplemente ingresas con tu usuario y contraseña y descargas los documentos. Al correíto te llega la notificación y tu certificado de traducción. Entonces, actualmente contamos ya con alrededor de 8 idiomas. Tenemos inglés, claramente español, tenemos húngaro, italiano, francés, portugués, alemán, chino, japonés. También hemos cotizado en neerlandés. em, Súper. y pues seguimos como tal ampliando esta posibilidad desde el mundo de las traducciones, lo que hablábamos, seguimos humanizando y rompiendo barreras lingüísticas. Nuestro nicho más importante y pues más fuerte hoy es toda la parte migratoria. Entonces trabajamos con agencias de viajes, de intercambios, y pues también tenemos aliados en diferentes lugares. Nuestra base claramente está Ecuador, Colombia, pero también tenemos en Perú y en diferentes partes de Latinoamérica. También tenemos en Canadá, Australia y ahorita estamos abriendo Europa, también desde todo el contexto de traducción de documentos. Y pues nada, también dentro de un montón de servicios más allá de la traducción de documentos, está la traducción e interpretación simultánea. Entonces ofrecemos este servicio para empresas y corporativos. Claramente nuestra cartera, más allá de lo migratorio, está en la parte farmacéutica, química. Tenemos la parte tecnológica, también de hecho para marketing, hace poco nos cotizaron una página web para hacer la traducción a árabe. Entonces, porque es justamente para esta página se va a montar en Dubái. Entonces, también ofertamos u ofrecemos pues, este servicio, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial es muy buena, pero volvemos a lo mismo, no humaniza y se requiere una interpretación. Las traducciones no son traducciones literales, son interpretadas porque sigue siendo de humano para humano. Y ahí es donde nosotros rompemos esas barreras. Entonces, como que nuestro portafolio sigue estando muy bien, muy Súper, amplio. felicitaciones. Muchas Se les va a gracias. seguir yendo muy bien. David, retos. Paréntesis, ¿cómo se dice aguardiente traducido? Water hot. Aguardiente. Aguardiente, bueno, Yo diría que de retos hay varios, pero mencionaría tres. El reto número uno tiene que ver, digamos, con todos los cambios o con todos los recursos que hay hoy para mejorar y expandir el aprendizaje de idiomas. Por ejemplo, voy a utilizar un caso de inglés para negocios. Eso lo creé hace mucho tiempo para una unidad didáctica y era cómo hacer para enseñar marketing para inglés. No era, en este caso no era inglés, era francés para marketing. ¿Cómo hacerlo? La persona con la que hacía el proceso, la unidad didáctica, nos sentamos en una llamada en Google Meet, grabamos la llamada en Google Meet y tuvimos una conversación sobre marketing en francés. Hicimos la grabación y él te hace la transcripción. Y esa transcripción se convirtió en una unidad didáctica, una clase en la que estos son los términos que se utilizan en el mundo de los negocios, que ustedes ahora tienen en texto, que tienen en audio y que la pueden utilizar dentro de la vida cotidiana. Entonces, al final creo que el factor uno o el elemento uno es la creatividad y el uso de las herramientas que existen hoy, como por ejemplo Google Meet, que ahora también hay una traducción simultánea, y hay un montón de recursos de audio, de audiovisual, por ejemplo, Notebook LLM. Uno puede crear un texto o agregar textos y con ese texto él te crea infografías en inglés o en cualquier idioma, te crea podcast, te crea videos. Es decir, creo que el uso de las herramientas de inteligencia artificial para expandir y para, digamos, dinamizar, en este caso, el aprendizaje de los estudiantes o de los alumnos en este caso. Número dos es la optimización, la mejora del sitio web, entendiendo que las personas no quieren aprender idiomas. Y a lo que me refiero es lo siguiente: cuando uno aprende un idioma, uno no quiere en sí aprender el idioma, uno quiere hacer lo que te permite aprender el idioma. Ujú, Es decir, tú quieres aprender inglés, no necesariamente, tú quieres es hablar con tu jefe en inglés. ujú.
Tú quieres viajar y tener un grupo de amigos viajeros que hablan inglés, porque son de muchos lugares. Tú quieres ir a una conferencia y poder entender al speaker en inglés, pero para eso necesitas aprender inglés o cualquier idioma. Entonces, lo que quieres no es aprender el idioma, lo que quieres es la experiencia que te permite aprender el idioma. En ese caso, creo que el sitio web de los centros o de los institutos de idiomas necesitan optimizar los productos y servicios en lo que decía Gerald. No te puedo garantizar que vas a aprender, pero sí te garantizo que te voy a dar una metodología, que te voy a dar recursos y que este programa está creado para desarrollar un conjunto de habilidades, que probablemente no las desarrolles todas, pero sí vas a desarrollar un grupo muy importante. Y la tercera, que creo que es comercial, y es esa parte de humanización, y es, el estudiante tiene que estar claro desde el día uno, usted se va a equivocar mucho. Usted no sabe inglés. Eso está bien, usted se va a equivocar hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 2 años, se equivoca uno en su idioma Yo nativo. sí que me equivoco. Se equivoca uno en su idioma nativo todos los días, en Ajá. un montón de cosas. Entonces, vea, usted viene aquí a aprender, usted viene aquí a equivocarse y nosotros vamos a ayudar en el proceso de que se equivoque menos. Y el cuarto punto que me gusta mucho, y había hecho 3, pero el cuarto ya es mostrar quiénes hacen parte. Yo creo, y eso depende mucho de los institutos, de políticas, pero yo cuando voy a un centro de idiomas quiero ver quién va a ser mi profesor. ¿Quién es? Es ¿Qué hace? qué hace, ¿Dónde qué trabaja? hobbies tiene, dónde trabajó, es joven, no es joven. Es decir, los centros de idiomas tienen un personal que es muy bueno y tiene muchos profesores con mucha experiencia, pero cuando uno va, y eso es parte del aspecto comercial, ¿quiénes hacen parte de la unidad de formación académica? Wow, eso está Hay profesores, por ejemplo, que eso a mí me encanta en muchos lugares, y hay profesores que vienen de Trinidad y Tobago, que vienen de Estados Unidos, que vienen de Australia, que vienen de Inglaterra. Es decir, hay muchos profesores y hay profesores nativos que vivieron afuera. Entonces creo que diría que esos son los 4 grandes retos. Hay otro montón, pero creo que con eso se puede hacer una muy buena estrategia de marketing para centros de idiomas. Bueno, espero les haya gustado esta conversación. Les vamos a dejar unos videos cortos que va resumiendo un poco lo que hemos hablado acá. Les recomiendo mucho visitar el blog de los creativos, buscar el artículo Densidad de señales para posicionar en LLMs. Es una metodología nuestra, validada por Anthropic, validada por el Instituto, ¿cómo se llama? Instituto Alan Turing. Una investigación que se realizó de cómo incidir positivamente en los resultados de los motores de IA. Nosotros los llevamos a un tema práctico, académico, de investigación social, con tips. Importante que lo lean, que nos comenten en redes, TikTok, Instagram, que nos escriban de qué quieren que hablemos, temáticas, quién quieren que invitemos. Sigan a Wordline. Sigan a Wordline. Sí. Les vamos a dejar en la descripción, Omar, las redes de Wordline y la página web para que los visiten. Nos vemos en la próxima.